Y en esa lógica, digamos, donde me empecé a especializar en crecimiento, donde leía cuánta cosa de crecimiento económico andaba dando vuelta, me involucré muy activamente en todo lo que es la teoría de los ciclos reales, o sea, el Real Business Cycle. Digamos, me gustaba la matemática, me gustaba la estructura, el Estado hacía ruido, por lo tanto, en ese sentido me sentía muy cómodo, tenía mejores explicaciones que las de antes, eran un poco arriesgadas, tomárselas al 100%, pero siempre uno podía mejorar un poco la modelación para tratar de explicar las cosas. Pero de ahí que ya me sentía muchísimo más tranquilo, más confortable, más cómodo, bueno, vino la crisis subprime. Y en ese momento, al llegar la crisis subprime, y en especial con los problemas del global imbalance, o sea, del desequilibrio global, y cómo esto impactaba, digamos, en lo que tenía que ver Estados Unidos, China y Europa, y cómo nos avecinábamos a una catástrofe similar a la Gran Depresión, eso me obligó a tener que volver a leer autores como Keynes y a Milton Friedman. Es más, de hecho, la lectura de Keynes, o sea, en mi caso no solo me quedé con leer la teoría general, o sea, he leído varios libros sobre Keynes, pero confieso que casi patológicamente la teoría general la leí 5 veces, a punto tal que hasta escribí un libro que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. O sea, por lo tanto, eso me permitió también reconectar con otras partes del debate, pero igual me sentía frustrado, y una de las cosas que dije, bueno, solamente me voy a dedicar al crecimiento económico, las cosas que diga son válidas en el largo plazo. En cuanto a mi trabajo, utilizo los fundamentos micro y basta, y no me hago más problema. Y ahí estaba feliz con el crecimiento económico. Y me quedé ahí haciendo crecimiento económico, me quedé en ese lugar, sin tener que confrontar en el corto plazo, porque ya me había dado cuenta que por todos los lados que andaban dando vueltas disponibles, en todos la cosa no funcionaba. Pero como todas las cosas buenas, en algún momento terminan. Y en un momento, cuando me invitan a dar una charla en el World Economic Forum, no la que hice yo, sino cuando era más digerible para el resto de los humanos. Entonces me invitan a hablar sobre demografía y crecimiento, y ahí no tuve mejor idea que empezar a revisar el trabajo de Angus Madison, y me encontré sus trabajos sobre economías milenarias, y ahí me encontré con sus estimaciones de población y del PBI per cápita a lo largo de 2000 años, es decir, desde el año 0 de la era cristiana hasta el año 2000. Y una de las cosas que me rompió los ojos era lo que en la teoría del crecimiento se llama el palo de hockey. Cuando ustedes miran la serie del PBI per cápita desde el año 0 hasta el año 2000, ustedes van a ver que el PBI per cápita prácticamente está constante entre el año 0 y el año 1800. En rigor solamente sube 40% en el siglo XVI, es decir, justo después del descubrimiento de América. Pero si ustedes toman eso en esa serie, el PBI per cápita crecía a una tasa del 0,02%. Es decir, que ustedes para duplicar el PBI per cápita necesitaban 3.500 años. Sin embargo, después apareció la Revolución Industrial, y en el siglo XIX la tasa de crecimiento se multiplicó por 33 veces, saltó a 0,66%, donde mucha de esa explicación tiene que ver con mejoras sanitarias y también con mejoras en la salud de las personas y la alimentación. Y cuando ustedes van al siglo XX, se produce una nueva aceleración de crecimiento. En la primera mitad del siglo XX el crecimiento se acelera al 1,1%, en la segunda parte del siglo XX se acelera al 2,1%, y es más,
si ustedes corrigieran por la subestimación de las cuentas nacionales, el crecimiento económico podría estar en torno al 3 o 3,5% per cápita. Es decir, que en los últimos 200 años de esa serie hicimos más, muchísimo más que lo que habíamos hecho en los primeros 1800 de esa serie, donde ya, como les había dicho, mientras que en la primera parte el crecimiento fue 40%, en la segunda parte que estamos mencionando el PBI per cápita se multiplicó por prácticamente 10 veces, va para ser exactos 8 veces. Y al mismo tiempo 9 veces, perdón. Y al mismo tiempo la población se multiplicó por 8 veces. Es decir, que el PBI en los últimos 200 años de esa serie se había multiplicado por 72 veces. Más allá de que uno lo cuente como una historia de progreso y demás, eso para la teoría económica es un problema enorme. Cuando ustedes abordan el instrumental neoclásico, ustedes tienen que se asume la existencia de rendimientos constantes a escala o rendimientos marginales decrecientes. Es decir, que en la medida que ustedes agregan una unidad de factor, el producto crece, pero crece menos que proporcionalmente. Y ese problema, digamos, cuando ustedes miraban acá, la población se multiplicó por 8 veces y la producción por 9. Entonces, claramente eso no tenía sentido. Ahora, la contraparte teórica de esto es que la existencia de rendimientos crecientes implica estructuras concentradas de mercado. Y las estructuras concentradas de mercado, el caso más extremo sería el del monopolio, pero cualquier situación de estructuras de mercados concentradas, implican, desde el punto de vista de la eficiencia paretiana, algo que es malo. Entonces nos encontrábamos con una serie que nos decía, si uno miraba en los microfundamentos, que eso era malo para el bienestar. La pregunta era cómo algo que recibió a la población del mundo con un 95% de pobreza extrema y la había llevado en ese momento a niveles en torno al 10%, cómo podía ser que la teoría económica dijera que eso era malo. Esa situación era verdaderamente muy desafiante. La verdad es que eso era un shock muy fuerte sobre lo que yo estaba pensando. Es decir, algo que la teoría económica decía que estaba malo, digamos, sacaba gente de la pobreza de manera fabulosa. La calidad de vida de los seres humanos nunca en la historia de la humanidad fue como la que tenemos ahora. Y frente a esa situación tremenda, una frustración intelectual enorme, empecé a buscar respuestas. Y afortunadamente un ex alumno de economía matemática que había trabajado muy bien y yo lo había llevado a trabajar a donde yo tenía un empleo formal, ese ex alumno mío tenía la costumbre de leer autores austríacos. Y frente al dilema que yo tenía, me facilitó un artículo de Murray Newton Rothbard que se llama Monopolio y Competencia. Y esa fue una experiencia verdaderamente maravillosa porque es un artículo de 140 hojas y después de las 3 horas que tardé para leerlo, terminé de leer esas 140 hojas y dije, todo lo que enseñé de estructuras de mercado está todo mal. Es decir, durante 25 años estuve dando clases de estructura de mercado que están mal. Es decir, era una farsa.